Hola, ¿cómo están? Por acá el profesor José Antonio Palma nuevamente. En esta oportunidad, continuando con el tema número 3, les traigo una metodología para la construcción de un indicador de gestión y de resultados, para lo cual vamos a estar desarrollando una serie de conceptos. Las utilidades de los indicadores, para ir repasando, permiten la toma de decisiones, medir el desempeño, verificar eficiencia, eficacia y efectividad, que es muy importante este indicador de gestión, así como está con estas tres características, y comparar y hacer seguimiento. Las características de los indicadores, para que sean eficientes, deben ser accesibles, con costo aceptable, pertinentes, adecuados a lo que se quiere medir, deben ser fieles, que mantengan sus cualidades en el tiempo, deben ser objetivos, no deben tener ambigüedades, su margen de error debe ser aceptable, debe ser bastante preciso, explícito, sin múltiples interpretaciones, y también deben ser sensibles, que puedan medir incluso variaciones muy pequeñas. Los tipos de indicadores, como hemos venido trabajando, hay indicadores de ejecución u operativos que permiten medir el cumplimiento de una actividad determinada o de resultados, que también se conocen, y indicadores de gestión que van a verificar el cumplimiento del objetivo del proceso. La metodología que les traigo desarrolla 12 pasos a saber. Inicia desde el objetivo que se quiere medir, identifica las variables, las fuentes de información, concreta los objetivos del indicador, define una fórmula, clasifica el indicador, fija la meta, delimita la frecuencia de la medición, define los rangos del indicador, identifica los responsables de llevar a cabo la medición, los niveles de aplicabilidad y el nombre del indicador. Todos esos pasos los vamos a ir rápidamente verificando con un ejemplo que les traje también de una actividad que desarrollamos en la comunidad de La Vega, la parroquia La Vega del Distrito Capital. Bueno, comenzando con el objetivo del proceso, el indicador debe definir, entre otras palabras, hacia dónde quiere llegar, el proceso, el plan de trabajo. Por eso le decíamos anteriormente lo importante del diagnóstico, porque a partir del diagnóstico vamos a desarrollar un plan, y ese plan va a tener una serie de actividades, y en las actividades y tareas es que vamos a establecer los indicadores de gestión o de resultados. Las variables es muy importante definirlas porque son los datos que vamos a medir y que son necesarios poner en control para garantizar los objetivos y los logros de ese proceso, de ese plan de trabajo. En el caso del ejemplo que traemos, tiene que ver con un problema identificado de deficiencia de transporte público. Un proyecto que se le dio por nombre la implementación y adquisición de reparaciones y mantenimiento de unidades de transporte público para la parroquia La Vega, en el municipio bolivariano Libertador. Y se esperaba mejorar la movilidad de los usuarios del transporte público en esa parroquia. En base a este ejemplo vamos a ir adecuando cada paso de la metodología. Con ese ejemplo, vean ustedes que construimos un árbol del problema. Como ustedes sabrán, las raíces son las causas, el tronco del árbol es el problema, las ramas son las consecuencias, y encima de las ramas, y eso van a hacerlo ustedes en la actividad que le estamos enviando de tarea, la solución planteada en base a las consecuencias que ustedes van a identificar. Y en la solución es lo que se desea lograr, pues, en este caso, para el ejemplo, el mejoramiento y repotenciación de la flota de transporte público, ¿verdad? Y las variables a evaluar, las compras de nuevas unidades de transporte público. Otra solución planteada aquí, pues, para alcanzar, incluso mejorando la repotenciación y repotenciando la flota de transporte público, también se mejoraría la movilidad de las personas
en este caso de la parroquia La Vega. Bueno, otro paso importante es saber cómo identificar las fuentes de información. Hay diversas fuentes de información como archivos, evaluaciones, bases de datos, informes, encuestas directamente a la población. Los objetivos de los indicadores es muy importante concretar para qué se quiere hacer el indicador, es decir, qué se persigue en la medición del indicador, cuál es la naturaleza, cuál es la finalidad del indicador, cuál es el objeto de la medición, que lo va a dar en sí mismo en las actividades que están planteadas en el desarrollo del plan. Es así que volvemos al ejemplo, la solución planteada es el mejoramiento y repotenciación de la flota. La variable a evaluar es la compra de nuevas unidades de transporte público, lo que nos va a dar como objeto del indicador la verificación del porcentaje de unidades de transporte adquiridas, reparadas, el número de talleres mecánicos involucrados en las reparaciones y el porcentaje de los servicios técnicos realizados. Aquí verán pues que hay varios indicadores que podemos ir trabajando. Definición de la fórmula. Generalmente la fórmula de un indicador de gestión es la variable que se está midiendo contra la variable esperada, es decir, dividiendo lo que se alcanza contra lo que se esperó. Nos dice cuánto se ha conseguido con respecto al planteamiento inicial o a la meta inicial. La clasificación de los indicadores también es importante tenerlo en cuenta. Los sistemas de gestión, los indicadores de gestión se clasifican en indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia e indicadores de efectividad. Los indicadores de eficacia miden la relación entre los resultados obtenidos y los resultados previstos, lo que se alcanzó entre lo que se esperaba alcanzar. Los indicadores de eficiencia hacen un control de los recursos y de los insumos del proceso. Así que pues podemos trabajarlo desde este punto de vista, midiendo la relación entre los recursos que se han utilizado y los resultados alcanzados. Y desde otro punto de vista también podemos un indicador de eficiencia trabajarlo desde la relación entre los resultados que se han alcanzado frente a los recursos que se asignaron para una meta definida. Otro indicador de eficiencia que se pueden trabajar es medir la adecuada relación que existe entre los resultados que se han obtenido y los recursos que se han utilizado frente a lo que se esperaba. Y también permite medir si es muy eficiente, si es ineficiente. Sencillamente efectuando una división entre los resultados alcanzados contra los costos utilizados, el tiempo utilizado, pues, y eso podemos compararlo contra los resultados esperados y los costos esperados. También existen en el marco de la clasificación los indicadores de efectividad y son los que finalmente evalúan el impacto del proceso. Este tipo de indicadores va a la opinión del usuario, en este caso el número de clientes satisfechos con los números de clientes que recibieron el servicio, en este caso de los usuarios, si nos llevamos al ejemplo del transporte en la parroquia La Vega. Otra etapa de esta metodología es la fijación de las metas. La meta es el resultado aceptable que se espera del comportamiento del indicador por un periodo de tiempo determinado y va a servir para calificar el logro. Deben ser pues reales, alcanzables y hay una serie de características que es importante definir. Para llevado al ejemplo, vean ustedes que aquí hemos identificado las causas, que hay unidades con fallas mecánicas, unidades de transporte que son insuficientes para cubrir las diferentes rutas. Proponemos unas soluciones, mejoramiento y repotenciación de flota, que lo hemos identificado en el árbol del problema, y también la compra de nuevas unidades de transporte público. Entre las actividades para alcanzar estas soluciones hay varias propuestas, por ejemplo, la adquisición de 300 unidades de transporte público,
determinar unidades a ser reparadas en mantenimiento mayor y mantenimiento menor, contratación de talleres para la reparación de unidades de transporte y por supuesto optimizar el servicio técnico por lo menos a 600 unidades de transporte público. Ahí podemos ya incluso ir definiendo indicadores por cada una de estas actividades. Por ejemplo, en la actividad de adquisición de 300 unidades de transporte público, nosotros podemos colocarle un indicador de porcentaje de unidades adquiridas. En la determinación de las unidades a ser reparadas, podemos tener un indicador del número de unidades a ser reparadas. En el caso de mantenimiento menor y mantenimiento mayor. Con la actividad de contratación de talleres de reparación de unidades, podemos también identificar la cantidad de talleres contratados contra talleres estimados por contratar. Y para la realización de servicio técnico a 600 unidades, podemos con el porcentaje de servicio técnico en un periodo de tiempo determinado. Ahí hay unos productos esperados que nos van a permitir con estos datos construir nuestros indicadores por cada una de las actividades que conlleva el plan de trabajo del problema que hemos identificado. Vean ustedes que la fijación de las metas también lleva una frecuencia, es decir, tenemos que definir los intervalos de tiempo para la fijación de las metas. La delimitación de las frecuencias de medición también es muy importante, es decir, como regla general la frecuencia no debe ser la menor posible, que permita dar alarmas oportunas de si se están cumpliendo las actividades o no se están cumpliendo. Volvemos al caso del ejemplo del transporte en La Vega, del ejercicio. Para el tipo de indicador estamos midiendo, vean ustedes, porcentaje de unidades adquiridas. ¿Cómo se elaboró este indicador? Bueno, sencillamente dividiendo el total de unidades adquiridas contra la meta, que son 300 unidades que se quieren adquirir. Igualmente con los indicadores del número de unidades a ser reparadas y talleres contratados y porcentaje de servicios técnicos. Es importante también definir los rangos de los indicadores. Los rangos pueden ser de normal, que son cumplimientos satisfactorios de la meta, los riesgos, cuáles son los números de riesgo para el incumplimiento de la meta y los problemas que se van a llevar a cabo durante el desarrollo. La identificación de los responsables del indicador pues indica qué cargos, quiénes serán los responsables de llevar toda la medición de resultados del indicador. En este caso pues la Comisión de Contratación de Contraloría Social es una de las primeras, pero también las unidades de administración, en el caso de un consejo comunal, deben tener definidos sus indicadores de acuerdo a la cantidad de actividades y tareas que tenga el proyecto o programa a desarrollar. El nombre de indicador debe ser un nombre sencillo que permita pues involucrarnos, no solamente a los que están allí, sino para la hora de rendir cuentas y explicarle a la comunidad cómo va el desarrollo del proyecto. Vean ustedes más o menos un ejemplo de un plan instrumental de esos indicadores, metas, el tiempo de la meta, los recursos a ser aprobados o solicitados y los actores responsables de esa obtención de recursos, así como en el marco de ese plan instrumental, el presupuesto que el costo del plan o proyecto, la obtención de dónde vendrían los recursos y las alianzas para ese desarrollo de ese plan. Y el ejemplo de un indicador, pues aquí la adquisición de unidades. Supongamos que se adquirieron solo 200 unidades de las 300 presupuestadas y se cumplió un 66.6% de la meta que está prevista para eso. Así que hasta aquí esta actividad videoclase del tema de la construcción de indicadores.